El paso que se ha dado en la Ciudad de México, primero con el diagnóstico y después con la construcción del programa, constituye un avance muy importante en este proceso de positivación de los derechos humanos. Pero lo que hemos logrado con el programa es articularlas ahora en una entidad que por una parte las va a convertir en obligatorias para los órganos de gobierno de la ciudad y por otra parte va a generar el marco que necesitamos para que se incorporen ahora a la política pública. El siguiente paso, el paso que queda, es precisamente el del presupuesto. Y ahí la función de las diputadas y los diputados va a ser fundamental. Comprender que para poder instrumentar el programa es absolutamente necesario asignar el dinero que se requiere para llevarlo adelante. Es central porque podríamos tener el programa sin duda, como tenemos una gran cantidad de leyes que no tendrían elementos para ser cumplidas si no hubiera las herramientas económicas necesarias para llevarlo adelante. Por eso celebro el punto de acuerdo que se tomó ayer en la Asamblea, en el que se define el compromiso de este órgano legislativo para con el programa y para con la creación de una ley que ha sido también uno de los principales productos de diagnóstico en su momento, que nos ayude a consolidar lo que ahora es un programa para convertirlo efectivamente en un elemento normativamente vinculante de aquí en adelante para los órganos de gobierno de la ciudad. El tema de los derechos humanos es efectivamente el núcleo central de la democracia que estamos consolidando en esta ciudad. El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene un total de 2.412 líneas de acción. Estas son acciones de política pública o programática, presupuestal, legislativa e incluso judicial. Estas responden a objetivos y estrategias definidas en materia de derechos humanos a partir, como decía yo, de lo identificado en el diagnóstico. En cada una de las líneas de acción se tienen identificados con precisión las instituciones responsables de ejecutarla y también las instituciones corresponsables o que de alguna u otra manera tienen posibilidad de participar. Estas acciones o estas líneas definidas están agrupadas fundamentalmente en tres núcleos identificados como problemáticos en la materia de derechos humanos. En primer lugar, el definido dentro de los conceptos de la seguridad humana, en donde está los derechos a un medio ambiente sano, al agua, a la vivienda adecuada, al trabajo, a la educación, a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. El segundo núcleo es el de la democracia y derechos humanos, en donde las acciones van dirigidas a abordar los temas relacionados con los derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad de expresión, al acceso a la información y los derechos políticos. Y finalmente, el tercero de los núcleos es el sistema de justicia, en donde las acciones están identificadas con la integridad, libertad y seguridad personales, el acceso a la justicia, el derecho a un debido proceso y los derechos de las personas privadas de su libertad en centros de reclusión. El programa identifica, por supuesto, además de estos tres núcleos problemáticos, a 10 grupos de población especialmente vulnerables y se identifican con toda claridad para que las acciones correspondan sin ambajes, sin dificultad de concepto a estos grupos identificados. Por supuesto, el grupo de mujeres, la infancia, los jóvenes, los pueblos y las comunidades indígenas, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersex, las poblaciones callejeras, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los migrantes, las refugiadas y solicitantes de asilo, y las personas víctimas de trata y explotación sexual comercial. Uno de los elementos fundamentales para la viabilidad de un programa de derechos humanos como el aquí muy rápidamente comentado
y difícilmente construido, lo significa el presupuesto. Quiero en este espacio reiterar el compromiso de nuestra actual, recién iniciada quinta legislatura para con el tema de los derechos humanos. Nuestro compromiso para seguir trabajando junto con el gobierno de nuestra ciudad para seguir colocando al Distrito Federal a la vanguardia en materia de derechos humanos. Para nosotros es importante destacar en torno a este programa que hoy se presenta que reconocemos que el mismo constituye una herramienta fundamental precisamente para la planeación, la programación y sobre todo la articulación de las funciones del Estado para con sus ciudadanos en materia de derechos humanos. Es importante complementar este programa con un marco jurídico acorde que haga precisamente de este programa una obligación para todos los que habitamos en esta ciudad. Los derechos humanos en el Distrito Federal, tenemos conciencia del Tribunal Superior de Justicia que deben respetarse y garantizarse por los tres poderes locales. El Poder Ejecutivo debe, en su misión de administrador, propiciar su respeto al mismo a fin de lograr el bienestar de la comunidad, y el Poder Legislativo, a su vez, tiene que brindar leyes y sobre todo proporcionar recursos que permitan su práctica. Lo anterior, sin soslayar la importancia del Poder Judicial ante la incidencia del reclamo de la sociedad civil respecto de los derechos humanos conculcados ante la acción jurisdiccional, constituyéndose el juez como verdadero garante de los mismos cuando actúa en los casos particulares. En el caso del tribunal particularmente, nosotros hemos comprometido 281 acciones que permitan continuar garantizando a las personas que habitan y transitan en esta ciudad y que acuden a dirimir sus controversias ante el Poder Judicial por el tribunal, el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. El reto más importante en materia de derechos humanos al que se enfrentan los estados es lograr que el conjunto de normas y estándares de derechos humanos internacionalmente reconocidos se traduzca en realidades concretas. Las y los parlamentarios tienen la enorme responsabilidad y oportunidad de velar por la aplicación local de las normas y principios de los derechos humanos. Resulta imprescindible que cada una de las acciones propuestas reciba asignaciones monetarias suficientes y que el programa de derechos humanos del Distrito Federal se convierta en una prioridad gubernamental. El reto de los derechos humanos implica no solo la voluntad, sino necesitamos acciones, presupuestos y leyes que tengan una incidencia directa en beneficio de la ciudadanía. Como organizaciones de la sociedad civil, le requerimos atentamente a las diputadas y diputados para que en este periodo legislativo se ponga a discusión la aprobación de la ley para el programa de derechos humanos. Su aceptación entre ustedes aceptaría un compromiso de frente y puntual con los derechos humanos. Es necesario que haya un mecanismo que le dé seguimiento, que logre monitorear cómo se está implementando esa política pública. Además de este seguimiento, también es necesario que se formulen diversos modelos de evaluación de política pública. Modelos que evalúan no solamente la gestión, no solamente el impacto, no solamente la estructura, sino que también evalúan el propio diseño, la estructuración del problema y la implementación.